Hola, buen camino. Mi contribución en este espacio el día de hoy la he titulado el otoño caliente de 2022, aunque el verano también lo ha sido. Esta contribución tiene tres entregas. La primera, a la que nos referiremos el día de hoy, tiene que ver con el panorama europeo. Luego pasaremos a ver el panorama que presentan las superpotencias y cerraremos el ciclo con el panorama que presenta América Latina. Es importante que veamos cuáles son las tendencias y los problemas que vamos a enfrentar en este final de año y principios del 2023. Esto, como saben ustedes, es Mare Magnum, un espacio de diálogo, intercambio de ideas y análisis de las ideas y de las cuestiones que más afectan a nuestra vida en la actualidad. Es también, desde luego, una contribución a IPADE News Media. Y ahora que se cierra el ciclo de este año, en que estamos iniciando el último trimestre del año, vale la pena que hagamos un parón para que definamos con el inicio del ciclo escolar y con estos 4 meses que nos quedan para cerrar este periodo anual, que nos enfoquemos en ver cuáles son las principales tendencias que tenemos en el mundo. Desde luego, destaca claramente el tema del encarecimiento de la vida. La inflación en este momento es un fenómeno mundial que afecta a todos los países, aunque luego cada país tenga sus peculiaridades y sus motores propios que impulsan este detrimento en las posibilidades de bienestar para la población. Tenemos por otra parte el tema de la violencia, la inseguridad, sin duda la crisis energética y alimentaria que está provocando la guerra en Ucrania, desde luego la falta de liderazgo y el sentido de dirección en nuestras sociedades, países y a veces incluso organizaciones. Si nos centramos en algunas cuestiones, quisiera partir de algo que me llamó la atención de James Dimon, que como saben ustedes es el presidente de JP Morgan. Lo entrevistaron en julio en un viaje que hizo a Europa y manifestó que él sentía una gran responsabilidad, no solo por el puesto que ocupa, que es el de ser el banquero más importante del mundo, sino también por lo que tiene que hacer por la sociedad en la cual trabaja. Y entonces manifestaba que había 3 cosas que él necesitaba hacer de manera clara y determinada, que es defender la libertad, defender el libre mercado y, por supuesto, la democracia. 3 cuestiones que a veces están ensombrecidas en el mundo actual. Yo iría un poco más allá. Los liderazgos económicos, políticos, sociales, culturales, académicos, tenemos que buscar soluciones integradoras, proyectos de país, de sociedad, de mundo, que estén en el centro de los extremos que en este momento están polarizando a la sociedad y que verdaderamente hagan posible una sociedad inclusiva en la que cuente el bienestar de todos. Comenzando nuestro análisis europeo, Gran Bretaña. La defenestración de Boris Johnson. Yeltsin era el presidente de la Unión Rusa. Es crónica de una muerte anunciada. Los miembros del Parlamento, los varones de su partido, 50 de los altos cargos de su gobierno renunciaron y no le quedó más que salir. Sin embargo, se queda ahora hasta septiembre, en la que se producirá el relevo del primer ministro, y los contendientes son básicamente 2, Rishi Sunak y Liz Truss. Los postulados son increíbles, se han echado los trastos a la cabeza, han peleado por el puesto, y no solamente, han caído en toda clase de ofrecimientos. En el caso de Sunak, ha ofrecido bajar los impuestos una vez que se controle la inflación, pero Liz Truss, exministra de Relaciones Exteriores en el anterior gobierno, ha prometido bajar los impuestos ya, confiando en que el crecimiento de la economía hará que el gobierno no tenga que bajar el gasto. Y los economistas piensan que si esto se produce, lo que habrá es más endeudamiento del gobierno y por lo tanto, al final de cuentas, un menor gasto público. Pero ella está apostando por esto y sus electores parece que le han comprado el boleto. Tiene un 30% de puntos de superiores en la preferencia respecto de su contrincante. ¿Con qué problemas se enfrenta Gran Bretaña? Desde luego todos los derivados del Brexit, entre otros la escasez de personal. Pero en este momento, en la crisis que vivimos, la energía, los alimentos, el cambio climático, las restricciones al uso del agua, la lucha por el poder, ¿no? Y por supuesto
el tema de unas políticas que no ven a largo plazo, sino que están buscando simplemente el interés personal o de partido. En ese sentido, podemos decir que hay un estancamiento político en Gran Bretaña. Se espera que este gobierno tenga problemas, el que comienza ahora en septiembre, tenga problemas múltiples. Prácticamente todos los sindicatos, desde los ferroviarios hasta los aeronáuticos, pasando por los trabajadores del servicio postal, de telecomunicaciones, del transporte público en Londres, en el metro, han hecho reivindicaciones y amenazan con huelga. Es decir, podemos tener ya no solamente un otoño caliente, sino un invierno que sea realmente el invierno del descontento. Si nos vamos al caso de España, la situación no es menos preocupante. Después de 2 años de pandemia, no solamente en España, sino casi en todos los países, la gente ha salido a gastar. Y las ayudas que los gobiernos han dado han incrementado el consumo. Pero la fiesta se acaba. Los indicadores en España empiezan a mostrar que el desempleo va a la baja, que la potencia de la economía no está generando los empleos que necesita. El gobierno de Pedro Sánchez parece empeñado en conservar el poder a toda costa. El deterioro es tan claro que ya los partidarios del Partido Popular y por lo tanto de Feijóo empiezan a subir en las encuestas y esto está creando desconcierto en el gobierno. Esto trae como consecuencia medidas populistas, como es por ejemplo establecer 100 euros mensuales de ayuda a todos los estudiantes o a todos los jóvenes en el país, el tema de la memoria histórica y de la memoria democrática que lleva a reescribir una verdad histórica oficial, ¿verdad? Y por supuesto, un gasto público que aumenta, pero que no tiene que ver con políticas realmente de desarrollo, de Estado a largo plazo, que vean por el bienestar de los ciudadanos. Al mismo tiempo, un discurso populista y polarizante que ha llevado a un cambio de ministros constantes en el gabinete y a unas concesiones a Unidas Podemos que tal vez no sean tolerables para muchos de los españoles, junto con concesiones a los grupos independentistas en el País Vasco y en Cataluña, y por supuesto a los políticos que antes militaban en la célula terrorista de ETA. Alemania no presenta un panorama tampoco muy halagüeño. Es posible que Alemania entre en recesión antes de que acabe el año. La inflación en Alemania ha llegado al 8%. Para ser precisos, ser muy alemanes, 7.9% en agosto. Pero amenaza con aumentar. By the way, en Gran Bretaña es del 10, casi del 11%, pero es posible que para enero de 2023 esté ya al 18%. En Alemania la economía ha sido afectada indiscutiblemente por la pandemia. También la pandemia ha impulsado la inflación, pero ha hecho que todavía no se renueven o no permanezcan en forma las cadenas productivas. Es decir, no se ha normalizado plenamente la producción y sigue habiendo atascos. Tenemos una explosión de precios causadas por la guerra en Ucrania y la producción agrícola se está debilitando no solamente por este factor, sino también por las sequías que hay en toda Europa y que están bajando la producción agropecuaria. El costo de la vida ha aumentado enormemente. Se calcula que el 4.4% ha sido la pérdida que han tenido los salarios de una manera real, ¿no? El gobierno ha tenido que entrar al rescate de la principal proveedora de gas en Alemania, primero con 2.000 millones de euros y ahora recientemente con 8.000 millones de euros por parte de un banco estatal, el KfW, con el aval del gobierno, y la empresa como tal ha perdido 12.000 millones de euros por el encarecimiento de los precios. El paquete de rescate total a la industria energética en Alemania es de $15.000, de 15.000 euros. Solamente esta empresa se está llevando 2/3 partes. Para colmo de males, el canciller alemán Olaf Scholz, del Partido Socialdemócrata, ha sido acusado de actos de corrupción cuando era alcalde de Hamburgo, en el cual perdonó una serie de impuestos a un banco, en lo que luego se ha demostrado que ha sido un fraude fiscal de gran envergadura, y eso ha tocado los cimientos políticos de este gobierno, al grado de que las preferencias electorales han subido para la coalición demócrata cristiana.
La sostenibilidad es otra de las cosas que este verano ha puesto a la luz del día. La escasez de agua, simplemente por poner un detalle. La costa de Vizcaya está siendo abastecida o estaba siendo abastecida el mes pasado por buques tanque que llevan agua potable y agua para poder remediar las necesidades de las personas. En Gran Bretaña empieza a haber medidas para el racionamiento de los acuíferos. El río Loire en Francia, que es el más grande de ese país, está prácticamente seco. Algo similar pasa con el Rin. El Danubio ha perdido gran cantidad de su cauce y los sistemas fluviales en Europa, que son tan importantes, están muy a la baja. No todo es malo. Esto ha traído como consecuencia para los antropólogos que se puedan reconocer restos pétreos en algunos cauces de los principales ríos españoles de hace cerca de 5.000 años y que en el Rin se hayan encontrado restos de los antiguos puertos romanos en las márgenes de ese río. De todas maneras, el cambio climático es algo que está afectando realmente a nuestras sociedades. Pero no solamente está el problema de la sostenibilidad, sino que en estos tres países y en todo el mundo, Alemania, Gran Bretaña y España, seguimos teniendo este resumen importante. Problemas de seguridad, problemas de sanidad, problemas de producción alimentaria, crisis en el suministro de energéticos y los aumentos en el costo de la vida que impactan el bienestar de la población y generan, por lo tanto, descontento y movimientos sociales. Además, en el caso de Gran Bretaña y España, tenemos discursos polarizantes, propuestas electoreras y populistas, visiones cortoplacistas y, por supuesto, el deseo de conquistar o preservar el poder a toda costa. Las sociedades de nuestros países, las élites económicas, sociales, políticas, culturales, académicas, junto con los partidos políticos y los organismos multilaterales, tenemos que hacer un esfuerzo para devolverle a la política su grandeza. Tenemos que estar más allá de los intereses personales o de grupo. Urge que desarrollemos proyectos de crecimiento para todos, con un tono de vida menos proliferante para los que están en el vértice de la pirámide y más justo y con más oportunidades para los que están en la base. Porque de nada sirve, y quiero ser enfático en esto, de nada sirve saber lo que no queremos. De nada sirve estar oponiéndonos a lo que no funciona. De nada sirve contradecir aquellas cosas que perjudican si no tenemos una propuesta que realmente resuelva los problemas. Tenemos que ser capaces de articular un nuevo modelo de sociedad, de economía, de política que sea inclusivo, sostenible y equitativo y que como consecuencia de eso tenga el respaldo popular. Sin esto no hay posibilidad de futuro para nadie, ni en el verano, ni en el otoño caliente de 2022, ni en los meses que seguirán en 2023. Les deseo buen camino. Yo soy Felipe González. Saludos cordiales.